ayer presidente del Consejo Deliberante. Fue una sesión con ciertas características muy particulares. La propuesta provino de un compañero del bloque de Javier Suárez Ortiz, aunque de distintos partidos del PRO, y fue votada afirmativamente por todo el oficialismo, pero tuvo la abstención de el resto de la bancada a la que pertenece Javier Suárez Ortiz y también del poncismo. Ambas fuerzas se abstuvieron entonces en la votación para la designación del nuevo presidente. Verónica Miranda siguió todas las alternativas de la sesión. Verónica. Sí, Mario, fue una sesión presencial que no ocurría, digamos, desde marzo. En el Consejo Deliberante se usó todo lo que es también el sector donde va el público, digamos, donde generalmente se puede asistir a observar la sesión para poder haber que haya distanciamiento entre los concejales. Y te digo que fue una sesión presencial y se eligió entonces a Javier Suárez, Javier Ortiz Suárez, como presidente del Consejo Deliberante. Fue con 8 votos a favor y 7 abstenciones. Estos 8 votos a favor, como bien lo decía, fueron 6 del Partido Justicialista, más los de, bueno, el propio de Javier Suárez y de Otoniel Pérez Miranda, que fue él quien lo propuso, quien hizo la moción proponiéndolo como presidente. Bueno, y esto viene a confirmar estos rumores que habían ya desde hace unas semanas en el Consejo Deliberante de que él había tenido ciertas votaciones junto con Otoniel Pérez Miranda para favorecer al oficialismo y, bueno, era parte de este acuerdo para que ahora el oficialismo lo vote como presidente del Consejo Deliberante. Y resultó vicepresidenta primera Joana Sosa, del bloque del justicialismo, y vicepresidente segundo Lautaro Ojeda, también del bloque oficialista. Así quedó conformada la mesa directiva. En tanto que fue electa como secretaria legislativa Ana Parente. Ella es del, digamos, del bloque oficialista. Ella fue prosecretaria, yo la conozco desde la legislatura provincial, porque ella fue prosecretaria administrativa durante un tiempo y después estuvo colaborando con el bloque también del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados, así que tiene, digamos, bastante training, digamos, en la cuestión de la legislativa. Eh, Como prosecretaria legislativa, María Eugenia Vergese. Entiendo que este cargo lo propuso Otoniel Pérez Miranda y bueno, así fue votado. Lo propuso en el sentido de que hubo un acuerdo también para que ella fuese la prosecretaria legislativa. El secretario administrativo es Agustín Barreiro, que ya trabajaba en el área administrativa del Consejo y obviamente responde al oficialismo, al Partido Justicialista. Y como prosecretario administrativo continúa en ese cargo Arturo Claveles. Él fue designado ahí y él es perteneciente a la agrupación de la Cámpora, ¿no? Así que así quedó conformado todo lo que es la mesa directiva del Consejo Deliberante. Y también ayer fueron electos, Mario, porque así lo establece la Carta Orgánica, los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis. Fue reelecto el contador Marco Cianchino, que también quedó a cargo de la presidencia del Tribunal de Cuentas, el contador Gabriel Blanco, que era hasta ayer el secretario administrativo del Consejo Deliberante, y la doctora María Paz Pagano, que la propuso también Otoniel Pérez Miranda ayer en la sesión, y entiendo que responde también al radicalismo, Mari, que es del sector del radicalismo. Así que así quedó conformado también el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, que debía elegirse en esta sesión preparatoria. Y estuvimos hablando con Javier Suárez, obviamente, y consultándole por esta situación que se ha planteado. Él confirma que va a seguir siendo de la oposición. Él dice que está de acuerdo con un gobierno de concertación, de no ir a ser opositores nada más que por la oposición misma, ¿no? Me parece que un poco contradictorio con lo que él ha venido desempeñando desde que es concejal, pero bueno, él plantea que la idea es respetar las instituciones y que ocupar el cargo de presidencia es obviamente para trabajar por el bien de los vecinos y poder darle visibilidad también al bloque de él, siendo presidente del
del Consejo Deliberante. Dice que habló durante la mañana, no dijo que lo había avalado, pero dijo que había llamado al presidente de la Unión Cívica Radical, Jorge Lucero, para explicarle cuál era la situación del cargo que iba a aceptar, la propuesta de ser presidente, y que lo hacía sin el apoyo del resto del bloque de San Luis Unido y de la Unión Cívica Radical. No dijo que le contestó Lucero, solamente dijo que se había comunicado con él y que le había planteado esto para que se enterara antes de que el hecho sucediera, ¿no? Pero no sabemos qué actitud va a tomar la Unión Cívica Radical, si se va a manifestar como partido sobre esta situación, porque ayer en el recinto el concejal Araujo, Mario, quiso fundamentar su voto en contra, perdón, la abstención, porque en realidad no votó en contra, pero se manifestó en contra del acuerdo por el cual Javier Suárez llega a la presidencia, pero no le permitieron hacer uso de la palabra. Estaba presidiendo provisionalmente el Senado para esta sesión preparatoria Agustina Gatto, y lo interrumpió y no le permitió seguir manifestando su postura. Vamos a escuchar la palabra de Javier Suárez. Entonces, ayer electo, apenas terminaba de ser electo como presidente del Consejo, y esto nos decía. Siempre cuando ingresé a la política entendía la política como una política de concertación, de ideas, de políticas públicas, más que una política de confrontación, más allá de las críticas que necesariamente se tienen que hacer a la hora de marcar las deficiencias que alguna gestión pueda tener. Y bueno, muy agradecido, y por supuesto es un enorme desafío personal para mí, pero entiendo que todo este tiempo que he sido concejal me he preparado para ocupar este lugar de representación. Hablando de concertación, los concejales de su bloque no acompañaron su postulación. Sí, se abstuvieron. Nosotros lo que sí es muy importante tener en cuenta es que el interbloque San Luis Unido tiene un debate muy profundo hacia adentro. El debate es lo que prima sobre todo. Y agradezco de que no hayan votado negativo, sino que se hayan abstenido, y por supuesto que va a haber discrepancia de ideas. Concejal, ¿no es que usted votó estas dos votaciones que le cuestionaron en la comisión investigadora, en la tarifa? ¿No es que esos votos fueron para que lo apoyaran a usted como presidente, como dicen? No, en realidad yo me abstuve en la votación del juicio político, la denuncia política que estaba en la casa de la acusadora. Esa abstención se dio básicamente por dos motivos, bien claros. Una es que la sala acusadora no hace un análisis jurídico de una denuncia que entiendo debe ser canalizada por la justicia. La justicia es quien hace un análisis legal de si el intendente ha obrado o no, sobre si se han cometido delitos o no se han cometido delitos. Realmente consideré que fue una medida muy extrema la de presentar un juicio político a menos de un año de cumplirse la gestión del intendente. ¿Usted descarta que ha sido un acuerdo con el oficialismo y sin con duda el intendente para que usted sea presidente? No, tal cual. El único acuerdo que hay aquí es debatir políticas públicas. El único acuerdo. Y así lo van a así lo van a ver cuando debatamos cada uno de los proyectos que hace referencia. De ninguna manera, si hay una condena, esto quiero que quede claro, si hay una condena de la justicia diciendo que el intendente ha cometido un delito y ha manejado mal los recursos públicos municipales, por supuesto que voy a acompañar un juicio político. Concejal, usted fue electo por la oposición, usted siempre ha representado a la oposición con el intendente Ponce, y se estimaba que también con el intendente Tamayo. ¿No cree que este capital por el cual la gente, entiendo yo, no lo votó, se ve desdibujado ahora con este acuerdo? Porque, ha conseguido los votos del oficialismo para asumir. ¿No cree que se ve desdibujada? Lo que tenemos que tener presente aquí es que lo que se ha electo es la conducción del Consejo. No se ha votado ninguna ordenanza que sea negativa para los vecinos ni nada. Simplemente lo que se define aquí es la conducción del Consejo Deliberante, que es la institución que representa a los vecinos. Y en cada una de las votaciones de las ordenanzas que vengan y en cada una de las decisiones que tome como presidente, va a quedar bien en claro que esa es mi postura. O sea, yo vengo de un espacio de la oposición, pero de una oposición constructiva, porque entiendo la política como herramientas para generar soluciones para los vecinos. Y entiendo también que estar en la presidencia del Consejo y tener la conducción del Consejo, podemos hacer al menos un poco la diferencia en eso y de alguna manera canalizar todos esos reclamos y llegar con soluciones a los vecinos. La verdad que, uno cuando ejerce una representación pública tiene que pensar en quién los ha votado, por supuesto, que son los vecinos, independientemente del color político, ¿no? Porque los partidos políticos son los que hacen las postulaciones y los vecinos son los que eligen.
Esto es muy importante tener en cuenta y tampoco me parece que la política tiene que ser River Boca. Si vos sos radical o sos peronista o sos mi contrario, Bueno, te tengo que poner para la no rueda. venía siendo esta que nos está planteando, por eso digo que a lo mejor se ve desdibujada esta No, situación. en realidad no es Usted así. siempre ha sido de la oposición. No lo comparto, disculpe, pero no lo comparto y le digo por qué. Nosotros cuando el intendente era Enrique Ponce, muchas ordenanzas se les acompañamos, porque entendíamos que teníamos que ser una oposición constructiva. Nosotros nunca fuimos parte del oficialismo municipal. Ahora es igual, de otro partido político. Entonces, ¿por qué si es de otro partido político también, nos vamos a poner palos en la rueda? Me parece que no es lo que los vecinos esperan, ¿no? Los vecinos realmente están pasándola mal y creo que teniendo la conducción del Consejo nos va a permitir de alguna manera hacer una diferencia, ¿no? Porque tengamos en cuenta lo siguiente. La verdad que no recuerdo cuál fue el último presidente del Consejo Deliberante que viniera del Partido Radical. La verdad que no lo recuerdo. Así que me parece muy importante que le demos una impronta distinta y realmente demostremos con hechos lo que hemos manifestado en la campaña, lo que hemos manifestado los vecinos y los motivos por los cuales nos han seguido y nos han votado. Bueno, estas las explicaciones que daba ayer el concejal Javier Suárez cuando fue electo presidente y bueno, defendiendo y negando de que esto ha sido un acuerdo con el oficialismo municipal a cambio de votos, digamos, para algún tipo de proyectos, ¿no? Eso fue reiterativo en negar esta cuestión. Y estuvimos hablando con el concejal Guillermo Araujo, que como te digo, él quiso hablar en el recinto planteando su posición en contra de lo que fue este acuerdo. Él denuncia que es un acuerdo con el intendente Tamayo, que en realidad lo organizó, lo hizo el diputado nacional Alejandro Cacase, o ese sector del radicalismo. Él dice que es un sector del radicalismo nada más, no es ni siquiera todo el partido, y que, bueno, es un acuerdo con Tamayo, que Tamayo es Rodríguez Sá. Por eso él sostiene que no se puede negociar con el régimen de los Rodríguez Sá. Así se expresó Guillermo Araujo. Lo quiso, como te digo, hacer en el recinto. Se le interrumpió, se le cortó el micrófono, no se le permitió hablar. Pero después, bueno, él con todos los medios de prensa se expresó y esto nos decía entonces el concejal Araujo. Recordemos, él es del bloque San Luis Unido, el mismo bloque de Javier Suárez. Él está representando al partido Avanzar en el Consejo Deliberante y esto planteaba. Todos entendemos que para llegar a la presidencia en este contexto, sin tener los votos propios para hacerlo, con el acuerdo del oficialismo y siendo oposición, claramente no es gratis. Y cuando hablamos de oposición sabemos de quién estamos hablando, un régimen que no le interesa tener una oposición firme, con lo cual nada de lo que venga que promuevan va a ser en beneficio de la oposición y de quienes representamos. Y consideramos que este acuerdo va a ser muy condicionante para cumplir nuestro rol de control, de oposición, como ya lo hemos visto en decisiones anteriores, en cambios de voto a último momento para aprobar el tarifazo de Transpuntano, en la complicidad para impedir el inicio de la investigación de una denuncia muy grave presentada, y lo vamos a seguir viendo en los próximos temas, presupuesto, tarifaria, emergencia económica, y este intercambio de favores no va a terminar acá, sino que va a seguir el año que viene, cuando mes a mes el Ejecutivo tenga que enviar los fondos para que funcione el Consejo Deliberante, en un año electoral en donde más que nunca tenemos que estar libres de cualquier atadura para hacer frente a una gestión que siempre sostuvimos tomó un rumbo equivocado. Por eso es que no podemos, y lo manifestamos ahí, no fuimos parte de este acuerdo, porque es seguir cayendo en la misma trampa que viene cayendo o que viene queriendo caer la falsa oposición de café desde hace 40 años. Y nosotros, que somos una generación nueva, que hemos nacido prácticamente con este régimen, si nos prestamos a estas cosas vamos a morir con este régimen. Claramente nosotros no acompañamos, cuando digo nosotros, la mayoría del bloque San Luis Unido, un acuerdo que iba a condicionar nuestro accionar como oposición. Un acuerdo que ni siquiera fue hecho por ninguno de los que estaba en el recinto, sino que fue hecho por un diputado nacional que le interesan más algunos cargos que el futuro de la provincia. ¿Cómo va a continuar la conformación del bloque con esto? Bueno, nosotros, todo lo que hemos, de hecho, la abstención fue de los 3 miembros del bloque que votamos coherente con lo que venimos pregonando, fue justamente
Primero, porque siempre pusimos por delante la unidad del bloque. Desde ya que esta postura va a marcar un antes y un después, que será algo que tenemos que discutir dentro del bloque. Bueno, esto decía el concejal Javier Suárez de Avanzar, del bloque San Luis Guillermo Unido. Araujo, perdón. Perdón, Guillermo Araujo, disculpen. Guillermo Araujo, criticando la actitud de Javier Suárez y de Otoniel Pérez Miranda, que fueron los que, propusieron ayer el cargo y, bueno, impulsaron también integrantes de la mesa directiva y también del Tribunal de Cuentas Municipal. Se quedaron, digamos, con todos esos cargos. Y él sostiene que esto va a condicionar lo que es el accionar de la oposición en el Consejo Deliberante, cuestión que obviamente vamos a ver el año que viene y hoy mismo que hay sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante. Hay algo que aclarar, el Consejo Deliberante tiene un presupuesto para el año próximo de 151 millones de pesos, muchos se van obviamente en lo que son los salarios de los 186 empleados que tiene el Consejo Deliberante. Ojalá Javier Suárez, que él dice que viene a trabajar con transparencia, lo haga público quiénes son todos los empleados que forman parte del Consejo Deliberante y que no y que se blanquee el tema de los ñoquis, porque yo te aclaro que voy hace muchos años al Consejo Deliberante y no se ven esas 186. Y si tuvieran esos 186 empleados no entran en el Consejo Deliberante porque Claro, no hay entrar espacio. bobero. Exactamente. Así que ojalá que, bueno, con este cambio en la presidencia se vea. Y después algo importante destacar, Mario, porque es un cambio que se dio, ¿sabes cuándo? Cuando Zulema Rodríguez Sá fue presidenta del Consejo Deliberante, ¿te acordás? Que ella planteaba que si el intendente Ponce se iba de la ciudad de San Luis, afectaba todo el funcionamiento del Consejo Deliberante porque ella tenía que hacerse cargo del municipio en la ausencia, en la juevitis de Enrique Ponce y así el oficialismo, digamos, la oposición tenía un voto menos en el recinto. Que en realidad se cambió todo esto porque ¿qué pasaba? Antes de Zulema Rodríguez Sá, Mario, el presidente no votaba digamos, en los despachos de las comisiones, no votaba, solamente el presidente desempataba las votaciones, ¿no? Y a partir de una modificación que se impulsó, te digo, en los años que fue Zulema Rodríguez Sá presidenta, se empezó, el presidente tiene voto, digamos, en cualquiera de los temas que se trate, tiene su voto. Y obviamente, si hay un empate, desempata el presidente. Y ahí, bueno, sí, tiene el peso del doble voto que va a tener ahora Javier Suárez cuando se produzcan empates, que te aclaro que se producen y hasta en las últimas sesiones sucedió. Así que, digamos, tiene esta importancia de tener el doble voto y obviamente de dirigir la institución con este presupuesto que tampoco es, la verdad, no es un presupuesto importante el que manejan, porque la mayoría se va en salarios, ¿no? de todos los empleados, pero bueno, lo que sostiene Javier Suárez es que ahora va a poder representar él como institución al Consejo Deliberante, ¿no? Y el partido al que él pertenece. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que trae esto. Primero, llama la atención que todavía la Unión Cívica Radical como tal no se haya manifestado, ¿no? No. Esa es una cuestión llamativa. Y además hay que ver cómo incide esto en las alianzas políticas generales que tiene celebrado la Unión Cívica Radical, en este caso con Poggi, y las expresiones de Araujo nos están marcando algún sentido, digamos, de lo que pueda llegar a acontecer. Obviamente, el radicalismo va a pedir, porque ya lo ha anticipado, que los candidatos salgan precisamente de la selección que se haga mediante elecciones. Y ahí el opositor a Poggi va a ser Cacase, es que ha apoyado digamos, esta postura que ha tenido ahora Suárez Ortiz. Es el único que se ha manifestado y lo ha hecho en un programa de radio. Lo ha hecho, digamos, justificando la que vendría a ser claramente la designación de Suárez Ortiz como presidente del Consejo Deliberante. Y esto va a tener necesariamente consecuencias.
es muy raro esta evaluación de decir que se quiere trabajar por la institucionalidad sin el aval de los pares, de los propios. Y a mí me da la impresión de que podía hacer lo mismo, todo esto que él señala que se puede hacer por la institucionalidad, sin asumir la presidencia y dejar la presidencia a quien le corresponde naturalmente, que es a la mayoría Sí, y al oficialismo. recordemos que él va a quedar a cargo del municipio cuando Tamayo salga de la ciudad de Claro. San Luis. Sí, no Efectivamente, pueden y hacer no se nada ve, en no se ve muy concreto, claro, no pero se ve bueno. muy claro cómo va a ser esto Sí. y cuál es el aporte a la institucionalidad que va a hacer Tamayo, que los ha estado a veces desconociendo el Consejo Ujú. Liberante, por más que le haya terminado contestando los informes a destiempo, etcétera, pero que los ha dejado de lado, por ejemplo, en la cuestión de sal y en tantas otras cuestiones. Si lo que uno ve es que se desdibuja absolutamente la función del contralor. Ujú. Esto es lo que nos parece más Sí. preocupante. Esto es lo que nos parece más preocupante. Por más que nos aseguren que eso no va a acontecer, que es solamente la asunción de la presidencia, pero en realidad ya hubo votaciones que la oposición no quería que tuvieran el resultado que tuvo, a raíz precisamente del comportamiento de quien lo propuso a Suárez en el Ujú. recinto para la presidencia del Consejo, que es Otoniel Pérez Miranda, y Suárez Ortiz. A mí me parece que genera un marco de duda y me parece una jugada hecha a propósito de los intereses Rodríguez Aísta. Esto es evidente porque, bueno, le dan la presidencia del Consejo Deliberante, que no significa mucho, salvo la designación de algunas personas, como hizo Carlos Ponce, Ujú. que acaba de irse del Consejo Deliberante, designó, bueno, ya vieron la cantidad de gente que ha designado en cargos de asesores, eh, no se ve cuál puede ser la proyección política que le pueda dar a Suárez esta cuestión. Yo creo que más lo va a Sí. afectar que a ti en principio, ¿no? Sí, Que lo puede que lo darte va cierta visibilidad pública el hecho de ser presidente, pero creo que el costo es muy caro, el que va a pagar, me parece a el mí. costo es carísimo, Sí, pero además no le faltaba visibilidad pública a no. Suárez, porque él a través de las redes sociales, bueno, es cuestión de buscar las redes sociales, Ujú. salvo que empiecen a borrar mensajes, para ver lo que vos le señalabas, Verónica. Ujú. Él dijo, no, no creo que sea así. Sí, era así, efectivamente. Tenía observaciones fuertes. Sí. Y bueno, ahora él dice que las va a seguir haciendo. Las va a seguir haciendo, se va a condicionar, las va a seguir haciendo, pero cuando sea necesario, va a votar por, por Tamayo, por las decisiones de Tamayo. A mí lo que más me preocupa es el tema del Contralor. ¿Por qué Tamayo no ha demostrado ser una persona, digamos, cristalina en el manejo de las cuestiones del Estado? Lo de Sal, basta y sobra, pero recordemos los 6 millones de pesos en bolsones, recordemos la compra de camiones, recordemos todas las contrataciones directas que hace, la utilización de bienes de la municipalidad con otras finalidades que no son estrictamente las oficiales, los compromisos adquiridos durante campaña y cómo lo está pagando desde la municipalidad. Estas son las cuestiones que a mí me preocupan. Sobre todo se desdibuja el papel de contralor que tiene que tener la oposición y le produce un daño a la oposición que se da, quieran o no quieran. Quieran o no quieran, ese daño se da porque basta ver las reacciones en las redes sociales. Vos viste cómo lo han tratado ayer Sí. Muy a duro en Suárez. las redes, sí, sí. Gente Muchos que ha trabajado en la radicales. campaña, gente Sí. que son observadores, ciudadanos simplemente que los han votado. Bueno, la reacción no es la mejor. Entonces, ¿cómo se sale a recomponer que no hubo negociación con puntos que no son expuestos claramente? Este es el tema. Veremos cuál es, no vamos a prejuzgar acerca de, ni podemos decir cuál va a ser el comportamiento futuro, pero a mí me parece que es un camino con una vuelta con dificultades. Ujú. Me da la impresión. Bueno, gracias Verónica. Hasta luego. Vamos ahora a la pausa y ya seguimos. 97.9